Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo nuestra primer cápsula informativa, en donde vamos a abordar propiamente el tema, el problema del conocimiento. Y para ello vamos a establecer propiamente en qué consiste la epistemología y cuál es su objeto y su campo de atención. Cuando nosotros hablamos específicamente de la epistemología, vemos que esta se encuentra relacionada como aquella ciencia o aquella parte de la ciencia, ¿no? Que tiene como objeto específico el hablar de la teoría del conocimiento. Para ello, Aristóteles reconocía propiamente la ciencia como aquella que tiene por objeto el conocer tanto las cosas, la esencia de las cosas y las causas que detonan en esas cosas, ¿no? Y para él eso era propiamente la definición, ¿no? De lo que era epistemología. Para Jean Piaget establece que la epistemología es aquel estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a todos aquellos que hablan de un estado en un mayor conocimiento o en un conocimiento mucho más avanzado. Es decir, cuando pasa de un método inductivo a un método deductivo, de la cosmovisión o de la interpretación de las cosas a partir de los elementos primarios a todos aquellos elementos que de manera conjunta van a robustecer o van a ampliar esta concepción. Y por ello, Jean Piaget se pregunta, ¿no? ¿Cómo es aquello que puede interpretar el sujeto y que pasa a través de este proceso de escaloneo o este paso de aumento de conocimiento, de un conocimiento a otro? Por ello, también otro autor que es Severio, y Wadsworth establece que la epistemología emana propiamente del griego episteme, que significa conocimiento. Y por tanto, nos indica que la epistemología es aquella rama de la filosofía que se va a ocupar de todos aquellos elementos que procuran la adquisición de los conocimientos. Pero esto a partir de un proceso de investigación y que esta investigación va a tener una fundamentación y se va también a adentrar dentro del análisis de todo aquello que establece sus límites, sus métodos, pero también la validación de todos estos elementos, ¿no? Para que luego entonces se pueda decir que es una cuestión científica, una cuestión probada, una cuestión validada. Asimismo, cuando nosotros hablamos propiamente de la epistemología, como ya citábamos, ¿no? Y hacíamos referencia a que es esta rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio el conocimiento y también cuál es la validez de este conocimiento. Vemos también que adicional al griego episteme, que es conocimientos, también se emana del griego logos, que es el estudio o la ciencia. Y por ello se denomina a la epistemología como la ciencia del conocimiento. Cuando también nosotros hablamos propiamente de esta epistemología, vemos que también toma especial atención a partir de todos aquellos métodos que empleamos para hacernos llegar del conocimiento, ya sea propiamente desde la comprensión, desde la hipótesis, desde la cosmovisión, así como también dentro de todos aquellos elementos para validar el conocimiento. Y todo esto es a través de la búsqueda a la respuesta de todas aquellas interrogantes que en un momento dado pues nos vamos a cuestionar, ¿no? Por eso es llegar a todas aquellas posibles respuestas a partir de una hipótesis o de una pregunta, pero que todas estas respuestas vayan en un momento dado desacreditándose o por el contrario afirmándose a partir de conocimientos científicos, ¿no? A partir del empleo de estas técnicas o propiamente de estos mecanismos. Por ello, vemos pues que la epistemología pues es aquella que pretende atravesar o combinar este campo de estudio, ya sea a través del empleo de diferentes disciplinas que en un momento dado nos puedan otorgar o validar la información. También cuando hablamos de la epistemología, vemos que esta es aquella que sirve de base para que todas aquellas ramas o todos aquellos elementos que puedan emanar de esta, pues también tengan elementos probados. Sin embargo, vemos que también cuando hablamos propiamente también de la epistemología, vemos que emana de esta cuestión de que debemos tener conocimiento de dónde surge este término. Y vemos, como ya comentábamos, ¿no? Que al hablar de epistemología y al significar el conocimiento o la ciencia o este conjunto de conocimientos, vemos pues que se traduce en este estudio, en esta razón o en este discurso lógico. Y por ello su etimología se entiende propiamente como una teoría de la ciencia. Cuando hablamos de la historia de la epistemología, vemos
que aun cuando no se hablaba propiamente de una epistemología como tal, se empezaba a hacer referencia a la necesidad que existieran elementos probados o demostrados, y por ello empiezan a establecerse la cuestión de la ciencia. Pero después empieza a existir esta ramificación de la ciencia y que empiezan a adentrarse otros elementos como la autonomía propia, y por tanto se remota la epistemología a los trabajos filosóficos griegos, tanto de Platón como de Aristóteles. En ese sentido se distinguían dos tipos de conocimientos: la doxa, o también conocida como conocimiento vulgar, y la episteme, que era propiamente el conocimiento reflexivo y era aquel que emanaba propiamente del conocimiento. Sin embargo, bueno, vemos que no existía como tal una disciplina que equivaliera a la epistemología moderna. Por ello, esta rama de la filosofía dio sus primeras formas de reconocimiento como tal a partir de la época del Renacimiento europeo, que se gesta dentro de los siglos XV y XVI aproximadamente. Y esto a partir de las nuevas formas de reconocimiento científico de la época, y que obviamente empieza a tomar operancia la razón como un método de obtención de la verdad y también de un conocimiento general. Vemos que esto se impulsó en gran medida a partir de las obras de los filósofos y científicos como John Kepler y Galileo Galilei, así como también de Francis Bacon, de René Descartes, de Isaac Newton, de John Locke, y también de Immanuel Kant y de Gottfried Leibniz. Propiamente estos pensadores, estos filósofos, bueno, vieron o establecieron métodos para poder identificar o validar aquellas concepciones o aquellos razonamientos que iban a pasar por toda esa validación de información para luego entonces llegar a una verdad absoluta. Ejemplo de ello es John Locke, ¿no? Quien empieza a detallar un método para poder obtener conocimiento, y como también más adelante lo hizo René Descartes o Immanuel Kant, ¿no? Con las obras que validaban el conocimiento en específico, ¿no? Vemos también que la epistemología pues fue punta de lanza, ¿no?, para la formulación del concepto de ciencia y también del conocimiento científico, que empieza a operar de entre los siglos XIX y XX. Y en esta forma de reconocimiento, bueno, a partir del siglo XX se empieza a desarrollar la hermenéutica o también la teoría filosófica, ¿no? Es importante también reconocer que existieron escuelas filosóficas, y a partir del siglo XX se fundamentaron tres escuelas distintas de epistemología que existen hasta el día de hoy, que es el neopositivismo lógico, el racionalismo crítico y el post-popperianismo. Vemos pues, apreciables doctorandos, que estos y otros temas son los que también vamos a desarrollar de una manera mucho más amplia, tanto en las subsecuentes cápsulas informativas como también de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales. Como siempre, quedando a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, cualquier comentario o cualquier intervención, y les deseo excelente día. Hasta luego.